Adelante. ¿Cómo está? Muy bien, estoy escuchando que están haciendo catarsis. Si gustan, comentar, vamos, si quieren esquematizamos para avanzar. De entrada, una disculpa por la tardanza. Vengo en carretera, sigo avanzando, pero pues no me gusta quedar mal, entonces estoy conectado ahorita. No voy a prender la cámara porque todo el mundo se va a ver porque vengo en el carro, está oscuro. Pero vamos a comentar. Si gustan, damos unos 5 minutos para aclarar las dudas que tengan ustedes de de las actividades de las unidades. Hacemos la plática y al final damos otro tiempo, si les parece. Esta videoconferencia la voy a hacer más ágil que en la anterior. En la anterior hubo algunas dudas al final de una materia anterior que se les dio la explicación que ya les culminé de calificar en plataforma. Si a alguien de ustedes le falta alguna actividad de calificar en plataforma de procesal constitucional, no deben de tener ninguna actividad pendiente de calificar. Les explicaba yo la plática anterior, no sé si recuerden. ¿Sí recuerdan o no? Sí. Sí, nos acuerdo. Sí. ¿Ya les aparece a todos calificado? Híjole, yo no he revisado, la verdad. Pues no la he revisado. Bueno, ok, perfecto. Entonces, si gustan, a ver, las escucho o las y los escucho. ¿Qué duda tienen? A sus órdenes. De la unidad 1. No, pues procesal penal. Profe, a mí órdenes. la verdad no me quedaron claras las instrucciones. Discúlpeme, pero la verdad no comprendí, así literal. A mí tampoco. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver. Pensé que era la única. ¿Qué dicen las instrucciones? A ver, yo aquí por aquí las tengo. ¿Sí la tienen a la mano? Yo sí, porque estoy trabajando. Ok, yo también, pero me puse con mis resúmenes y con mi síntesis. Voy. Permítame. ¿Cómo está? Es la unidad 1, es la actividad de desarrollo de la unidad 1. Dice, de acuerdo al análisis de la presente unidad y a lo aprendido, elabore un cuadro sinóptico de cada uno de los elementos que integran el tema de la unidad en cita, señalando su fundamento legal. ¿Quiere decir que nos vamos a los temas de la unidad 1? Es correcto. ¿Cuáles son los temas de la unidad 1? ¿Cuáles son los subtemas de la unidad 1? Dice, unidad 1, derecho procesal penal, concepto de derecho procesal penal, objeto y finalidad del derecho procesal penal, características del derecho procesal penal. ¿A eso se refiere? Un cuadro sinóptico de cada uno de sus puntos. A eso me refiero. ¿Dónde lo van a encontrar? Encontrar en la parte general del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí va a decir, no va a traer el concepto de derecho procesal penal, pero lo trae intrínseco. Y el fundamento jurídico del objeto, la naturaleza y las características sí las trae. En los primeros artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales viene. De hecho, es en la parte general del Código Nacional. No ocupan leer todo el código porque por ahí me pareció haber escuchado que alguien decía, es que tengo que leer los 174 páginas del código para contestar la actividad. No, es que hay que leer lo que se les está preguntando. Ahí se les dice, particularmente de la temática de la unidad. Ok. ¿Más o menos aclaramos? Sí, no, sí. Es que no les quise mandar documentos de autores porque iba a tener que mandarles 2 o 3 libros más, o 2 libros, para que sacaran un concepto, y la realidad es que lo trae el código. Y a final de cuentas estamos en una materia procesal que nuestro libro de rigor es, no hay más, Código Nacional de Procedimientos Penales y obviamente los preceptos constitucionales en materia procesal penal. Pero nuestra Biblia en esta materia es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Prácticamente todas las actividades las van a hacer del Código Nacional, que es donde viene el proceso completo. Y como tenemos un proceso homologado en todo el país, donde ustedes se encuentran es el mismo procedimiento. O sea que ya ve que en algunos estados hay algunos procedimientos, no quiero decir que es pero que hay una como variante. En este caso, para el Código Procesal Civil, es el mismo, ya sea en el Distrito Federal, en Sinaloa, en Oaxaca, en Chiapas, ¿es el mismo aplicable? Es el mismo en materia procedimental penal.
En civil aún no tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hay una propuesta a nivel legislativo en la Cámara Federal, pero no se ha logrado homologar los procedimientos civiles ni administrativos. Los únicos que tenemos homologados son los penales. El mismo procedimiento que apliquen, incluso en el Foro Federal y en el Foro Común, en las 31 entidades federativas más la Ciudad de México, que ya la entidad federativa número 32, aunque conceptualmente no, es el mismo procedimiento, son las mismas etapas, es el mismo fundamento jurídico del proceso, no del Código Penal. O sea, es que tenemos un Código Penal para cada entidad federativa y el Código Penal Federal, pero tenemos un solo Código Procesal. El mismo proceso exactamente igual va a ser para todos las sustanciaciones o todos los procesos, todos los procedimientos que se lleven tanto en fuero común como en fuero federal en cualquier parte del país. Las variantes las tenemos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí en Sinaloa está tipificado o el tipo penal de abigeato tiene una descripción penal que a lo mejor en Yucatán es distinta. Pero en el tema procedimental es exactamente lo mismo. Hay la suspensión, están los juicios abreviados, están los mecanismos alternativos de solución de controversias, son los mismos principios constitucionales y legales, es exactamente lo mismo. Por eso es importante que materias como estas, porque ustedes, si conocen el código y se compenetran de él realmente, pueden litigar en materia procesal penal en cualquier parte del país porque es el mismo procedimiento. Es un procedimiento homologado que tenemos a partir de la reforma constitucional del 2008 y la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2011. No sé si con esto contesto su pregunta. Ok. Bueno, en mi caso... Dígame. Yo tengo otra pregunta, profesor. ¿A sus órdenes? En la actividad de apertura dice, que se haga un cuestionario, una síntesis, un resumen, eso está muy claro, del proceso jurisdiccional de la materia. Entonces, sería en el proceso hasta que abarca, o sea, hasta que culmina en la sentencia, o sea, porque, yo estaba leyendo el manual en materia, ¿cómo se llama? A ver, permítame. El manual del INACIPE. Ajá. Sí, entonces. O del INDEPAC. No, no. Déjeme de checo. Manual de procedimientos. De hecho, nos dio la bibliografía usted. Manual de justiciable en materia penal. Es correcto. Y abarca desde lo que es el delito, o todo lo que contiene, ¿verdad? Lo que es cuando cometes un delito y todo eso. Se va a ir hasta lo que son audiencias, todo. Sí, la intención es que se genere un cuestionario básico, 5, 8, 10 preguntas, no más allá de. Incluso ahorita en la unidad 2 vamos a ver particularmente las 4 o las 5 etapas del proceso, desde la previa hasta la reinserción social a través de la Ley General de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad. Entonces, hay que esquematizarlo. La intención de esta actividad es que ustedes traten de tener un panorama amplio del nuevo proceso. Ahora tenemos una etapa administrativa previa, que les digo, ahorita en la videoconferencia lo vamos a ver y con eso lo pueden soportar más esa actividad particular. Tenemos una actividad de investigación previa, tenemos una etapa de investigación complementaria después de la audiencia inicial ante la autoridad jurisdiccional. Tenemos una audiencia intermedia, que es donde se determina y culmina con el auto de apertura juicio oral. Tenemos la etapa de juicio oral, tenemos la etapa y después tenemos la etapa de la ejecución de las consecuencias o de la ejecución de la pena y de las medidas de seguridad, que es lo que tienes que cumplir. No necesariamente es estar en la cárcel, a lo mejor tienes que reparar el daño, hay diversas medidas de seguridad, penas y medidas de seguridad. Entonces, tenemos que entender en nuestra cabeza que hay por lo menos 3 grandes etapas: la administrativa previa, la jurisdiccional, que se compone de 3 elementos, de inicial, intermedia y de juicio, y tenemos la etapa de la compurgación de la pena.
que es que cumplas con las condiciones o con la sentencia del juez. Entonces, sí, más o menos con eso nos estructuramos. Ok. Muy Ya bien. les digo, ahorita en esta videoconferencia vamos a ver las etapas. Ok. Muy bien. ¿Qué le Muchas parece? gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Estoy a sus órdenes. Sí, yo en la unidad 2 dice, la unidad 2 dice las medidas cautelares, Ajá. pero en la actividad B dice, elabore un cuadro sinóptico de los conceptos, características, elementos y fundamento legal que constituyen el tema en referencia. El tema en referencia son las medidas cautelares. Es correcto. Y en el Porque código si me voy a los temas, en el cuadrito ese que dice temas de la unidad 2, no coincide, dice unidad 2, etapas del proceso penal y audiencias, dice. A ver, lo que pasa es que no tengo, como les comenté ahorita, no vengo manejando, no estoy en la computadora, no puedo abrirlo. Les pido un favor, para esa situación particular, permítanme más noche, ya que llegue a mi destino, checarlo. A lo mejor al momento de que se cargó, no se cargó de manera correcta. Eso sí, permítanme corroborarlo, a lo mejor alguna actividad no quedó cargada donde debería. Ahí sí me preocupo porque los temas no necesitaría, coinciden, pues. si no coinciden los temas con la actividad, necesitamos hacer las adecuaciones. Probablemente al momento de cargar se movió. Eso sí necesito revisarlo. Ahí sí les pido una disculpa. Les digo, si estuviera frente a la computadora directamente lo hacía, pero no me encuentro. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda? Yo nada más para dejar que, claro, profesor, soy Jasmine Castro. A ver, entonces en la unidad 1 puede ser de 5 a 8 preguntas, ¿no? O un resumen. ¿Sí es correcto? Ajá, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la parte general del código, que es donde vienen las características, los principios. Siempre, miren, hay que entender algo. ¿Ustedes en qué año están ya? Cuarto semestre. Cuarto semestre, están segundo año. Tienen que entender, bueno, o sea, necesitamos proyectar que en uno de los principales elementos que vamos a utilizar nosotros, que lo debieron de haber visto en teoría general del derecho, es el marco jurídico aplicable. Regularmente todo el marco jurídico aplicable, o sea, las leyes, aparte de la Constitución, las leyes, vamos a encontrar su estructura o tenemos que identificar su estructura. ¿Qué es esto? ¿Cómo está armado? ¿Cómo se constituye una ley? Regularmente la ley se constituye de secciones, fracciones, artículos, secciones, libros, capítulos y libros, perdón. ¿Pero qué es esto? Eso es por un lado la estructura básica, pero de manera general las leyes contienen regularmente una estructura lógica como si fuera un documento de texto normal. Siempre tienen una introducción o tienen un capítulo al inicio de disposiciones generales. Siempre que ustedes vayan a revisar, siempre que les digan a ustedes, ¿cuál es el objeto de la Ley Federal del Trabajo? Por lógica, vamos a decir, pues regular las actividades laborales, pero materialmente, ¿dónde vamos a encontrar el objeto de una ley? En el primer capítulo o en el primer título, que regularmente son las disposiciones generales. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Cuando ustedes vayan a estudiar un texto jurídico, siempre tienen que irse al inicio, a las disposiciones generales para ver cuál es el objeto de la ley, cuáles son las características, quiénes son las autoridades obligadas para cumplir y hacer cumplir este marco normativo. ¿Por qué les digo esto? En muchas ocasiones nos andamos tropezando con el tema de la jurisdicción y la competencia. Y regularmente en las disposiciones generales de una ley dice cuáles van a ser la jurisdicción y la competencia de ese marco normativo. Entonces, en este caso, como estamos en el tema introductorio, de donde vamos a sacar, no es de todo el código, vamos a sacar de la parte general del código, que es el primer capítulo. No sé si me puede hacer entender. Sí, profesor, muy bien. Muchas gracias. No, perfecto, sus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y si no, iniciaríamos rápidamente con la charla. Iniciamos, profesor, gracias. Perfecto, sus órdenes. Bueno, de nuevo, pues les pido una disculpa por la tardanza.
qué bueno que pudimos disipar algunas dudas. Las dudas que quedaron, me comprometo a que queden resueltas de aquí a mañana con respecto a la estructura. Pudo haber quedado alguna inconsistencia. De antemano les pido una disculpa. En este caso, esta segunda charla o esta segunda plática es continuación de la anterior, porque si quienes tuvieron la posibilidad de acompañarnos en la charla anterior, deben de recordar que al final de la charla incluso nos metimos a las etapas del proceso. En este caso, en la unidad 2 habla de las etapas del proceso penal y las audiencias. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No debemos de perder de vista que estamos hablando de una materia procesal. Es una estructura, son pasos a seguir. Pero ustedes como estudiantes o como estudiosos del derecho, para que puedan tener un mejor resultado al momento del transcurso o de sustanciar el proceso, tenemos que estudiar más allá del ABC. Es importante que estructuremos el ABC, que entendamos la estructura normativa, así como se los comentaba ahorita del marco jurídico. Es importante que yo entienda que una ley viene estructurada de una manera y que tiene sus artículos transitorios, y en los artículos transitorios nos va a decir el cómo se va a aplicar esta ley. Pues en materia procesal es lo mismo. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, en este caso estamos en la materia procesal penal, pero en el propio código nos habla de las propias etapas del proceso. De manera genérica está el ABC. El A, la etapa previa administrativa, que es la etapa de investigación. El B, que es la etapa jurisdiccional, iniciando con la audiencia inicial. Y el C, que es la etapa de la ejecución de las consecuencias jurídicas o de la pena y de las medidas de seguridad, según como conceptualmente lo queramos manejar. Es el básico, A, B, C. Si nos vamos más allá de, que es donde a mí me gustaría incentivarlos para que vean o analicen el panorama de este tipo de temáticas, o será que a mí me apasiona y me gusta mucho, tenemos que verlo más allá de, no seamos, o en materia penal, no podemos ser como, y perdón por decirlo así, porque luego lo he comentado en algunos foros y compañeros que litigan civil o mercantil o laboral, incluso agrario, se molestan conmigo porque en materia penal no puedes ser mecánico. Y me refiero con esto es, no vas a agarrar un machote de pautas para estructurar, no puedes. No puedes porque es mucho más allá de, y como tenemos un marco normativo obligatorio, aplicable, constitucional, legal, jurisprudencial y convencional, es demasiado el acervo jurídico que necesitaríamos conocer. Entonces, tenemos que entender que la base del derecho procesal penal es la conducta delictiva, o sea, la conducta del individuo. O sea, nos tenemos que ir incluso más atrás de la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar la acción del individuo con la cual supuestamente afectó una esfera jurídica de un tercero. O sea, supuestamente cometió un delito, una conducta típica antijurídica, antisocial. O sea, el delito como tal. Y dirán ustedes, oye, pero es que eso es materia de derecho penal. Sí, pero por supuesto también es materia de derecho procesal penal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchos de los casos, o cuando ustedes estén litigando derecho penal, cuando estén litigando cualquier materia, tienen que primero analizar la acción. O sea, ¿cuál es la situación que se les está presentando? Les pongo un ejemplo. Ayer me habló una persona y me dice, oye, licenciado, quiero ver si me hace un acompañamiento porque me está citando el Ministerio Público a una comparecencia como testigo de un homicidio doloso. A lo mejor si yo me fuera al librito, me fuera a lo básico, dijera, bueno, checo el código o ya me lo sé y digo, bueno, es una audiencia, es de la etapa administrativa, a mí que me interesa, con la persona que le voy a hacer el acompañamiento, pues va como testigo, no hay mayores implicaciones, no hay implicaciones más allá de, si ustedes lo quieren ver así básico. Pero no, lo tenemos que analizar transversalmente, o sea, en todo su contexto. Yo me entrevisto con la persona, o hay que entrevistarnos con la persona, nos tiene que describir lo que él testimonió, o sea, en lo que él le consta que se realizó. Porque a mí me interesa la conducta que supuestamente fue el delito, o que es constitutiva del delito, y me interesa hasta donde mi defendido está involucrado con esa conducta. Porque en muchas ocasiones te citan como testigo y ya estando ahí te toman una declaración como imputado o como indiciado.
Bueno, como indiciado es el concepto correcto. Entonces, ¿a qué voy? Si me voy al librito, como en muchas áreas, de que agarro un machote en derecho civil, voy a solicitar unos alimentos, es básico. Ni siquiera me interesa analizar si se casaron o si no se casaron. ¿Por qué? Porque el código es básico y me dice ABC y me voy al ABC. En materia penal no puede ser así. En materia penal lo primero que tenemos que analizar es la conducta delictiva. Y por supuesto, según el papel o el rol que esté jugando nuestro defendido o que nosotros mismos estemos jugando dentro del proceso, es el énfasis o la visión que vamos a tener del caso concreto. Como les decía en el ejemplo que les ponía, si yo voy a hacer el acompañamiento de un testigo, pues yo tengo que ver realmente si es testigo o si no es un cómplice o es un coautor. Necesito yo ver y necesito platicar con él para que me diga, él me va a explicar que lo que él o sea, la situación particular desde su óptica. Y tengo que analizar si lo que él va a decir ante la autoridad de investigación, que es el Ministerio Público, no le puede repercutir a él con respecto a la posibilidad de que esté involucrado en ese delito como tal. Entonces, nos tenemos que ir incluso más atrás de. Tenemos que ir a la conducta delictiva. Y obviamente nos tenemos que ir a las preguntas básicas de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? ¿Por qué? Porque recordemos, ustedes ya llevaron derecho penal. Hay excluyentes, hay atenuantes. Entonces, necesitamos identificar, aunque sea procesal penal, necesitamos identificar esos elementos. De ahí tiene que partir nuestro análisis de derecho procesal. No solo es el ABC, no. Para llegar a que es la investigación inicial, tiene que haber una conducta supuestamente que esté afectando una esfera jurídica y que esté tipificada como delito, y que un individuo sea el responsable de haber cometido esas acciones u omisiones. Entonces, a ese punto me tengo que ir. Tengo que analizar esa conducta. Una vez que analice esa conducta y que se estén desarrollando las investigaciones en la etapa administrativa por parte del Ministerio Público, se estén recabando los indicios, los datos y los indicios y los datos de prueba, el Ministerio Público arma o estructura una teoría del caso básica. Y cuando él encuentra indicios suficientes para presumir que una persona cometió un delito, entonces inicia la segunda etapa, que es la etapa jurisdiccional, que está compenetrado o concatenado con la de la investigación, porque tenemos dos etapas de investigación. Tenemos la etapa de investigación básica, cuando se comete un delito, ya sea por el tipo de delito, por querella o por denuncia anónima o por noticia criminal, se inicia una carpeta de investigación. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Investiga, encuentra elementos de que Pito Pérez causó lesiones a Pancho Pantera. Entonces, se hace llegar la mayor cantidad de información posible, de elementos científicos que sustenten su teoría del caso, y lo presenta ante la autoridad jurisdiccional en una audiencia inicial. Cuando lo presenta, él solo tiene que decir que existen indicios y manifestar los indicios, porque recordemos que uno de los principios de nuestro sistema es la oralidad. Ahora el juez ya no tiene un expediente. El juez toma sus determinaciones basados en las manifestaciones que las partes les hacen. Ya vimos en la unidad anterior y en la plática anterior quiénes son las partes intervinientes en el proceso. Entonces, el Ministerio Público expresa su teoría del caso básica en una audiencia inicial. El juez tiene que determinar con esa información y con la información que le da el defensor, ya sea público o privado, si existen elementos suficientes no para determinar si fue o no culpable, si vale la pena continuar con la investigación y con el proceso jurisdiccional. Si considera el juez que sí, con los elementos de modo, tiempo y lugar que se necesitan, existen indicios de que se cumplen con las condiciones de modo, tiempo y lugar, de que se cometió la acción ilícita, entonces determina un plazo complementario de investigación, que puede ser un mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6, pueden ser hasta un año. Entonces el Ministerio Público prácticamente se va al juez, realiza la imputación,
que es la primera parte del ejercicio de la acción penal, procesal penal. El juez determina que hay elementos suficientes y vincula a proceso. O sea, inicia el proceso formalmente. Vamos a iniciar el proceso formalmente, entonces el Ministerio Público se regresa y continúa con su investigación. Entonces, ahí ya tiene un papel no solo administrativo previo a lo jurisdiccional del Ministerio Público, sino como un elemento activo dentro del proceso jurisdiccional. Es parte importante del proceso jurisdiccional. Entonces, en la etapa complementaria de investigación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confirmar los datos de prueba, los elementos de prueba que tiene, y tiene que hacerse de más información en esta etapa complementaria de investigación para irse a una etapa intermedia. Y en esta etapa intermedia, ¿qué se va a determinar? ¿Qué elementos, qué otros elementos se encontraron? ¿Cuál es su veracidad y su validez? Sin desahogarse todavía, su validez para poderse desahogar en una siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral. Entonces, en etapa intermedia, el Ministerio Público concluye o culmina o complementa el ejercicio de la acción penal, realiza la acusación. Le dice, señor juez, después de la etapa complementaria de investigación, tenemos estos datos de prueba, o tenemos los siguientes datos de prueba, fulano, mangano, perengano, que nos hace presumir que tal persona, en efecto, cometió el delito de lesiones agravadas. Entonces, el juez va a determinar si existen elementos suficientes y qué elementos, qué medios probatorios, bueno, y aprobar qué medios probatorios son legales y trascendentes para desahogarse en una etapa de juicio. Si el juez determina que existen elementos suficientes y determina cuáles son los elementos que legalmente se pueden desahogar en la etapa de juicio, dicta el acto de apertura a juicio oral, que es la siguiente etapa. En el juicio oral se van a desahogar las pruebas. Se va a hacer, por supuesto, un debate en cada uno del desahogo de las pruebas. Se van a hacer alegatos de clausura y el juez dará su veredicto o su sentencia. Culpable o inocente, y tiene que haber una individualización de penas y medidas de seguridad. Entonces, pensemos que lo declaró culpable y le dio, por la gravedad del caso, 5 años, 8 meses. Entonces le dan la explicación, le dan, no solo es la pena privativa de la libertad, sino tiene que reparar el daño, tiene que pagar la atención médica que en su momento tuvo que pagar esta persona por las lesiones, y sesiones con el psicólogo para buscar resarcir o buscar una reparación integral del daño, no solo físico, sino emocional. Entonces, esa sería la última etapa, la etapa del cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad. De forma genérica, esas son las 4 etapas del proceso. Obviamente existen los métodos anticipados de solución de controversia, los mecanismos alternativos de solución de controversia. Existen los métodos anticipados de solución, que es la suspensión condicional del proceso, y existen los métodos de aceleración, que es el juicio, que es el abreviado. Esto tiene sus características y tiene sus elementos necesarios para poderse cumplir. ¿Dónde los van a encontrar? En el código. Por eso les decía yo, nuestra Biblia ahorita, aquí en el Derecho Procesal Penal, es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos va a decir las etapas, nos va a decir hasta cuándo nos podemos ir por una suspensión, hasta cuándo nos podemos ir por un abreviado, cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos, vienen plasmados en el código. Entonces, de manera genérica, esas son las 4 etapas. Me gustaría saber si tienen alguna duda de esas 4 etapas. Y las escucho. Bueno, ¿algún comentario con jóvenes? ¿Sí me las puede repetir nuevamente, por favor? Es la etapa administrativa de investigación que inicia con la denuncia
querella o noticia criminal. Esa la desarrolla el Ministerio Público y es una etapa administrativa previa. Después entraríamos en la etapa inicial, que es cuando el Ministerio Público, con la información que tiene, se presenta ante una autoridad jurisdiccional, que es el juez de garantías o es el juez de garantías en una audiencia inicial, y donde se manifiesta que existen datos de prueba o información que presuponen o que nos hacen suponer a la autoridad de Procuración de Justicia, que es el Ministerio Público, que tal persona cometió ese ilícito. Luego es la etapa intermedia, que es donde se determina, después de la etapa complementaria de investigación, que es entre la etapa inicial y la etapa intermedia. Esto es un tiempo, son meses. Esos meses los determina el juez al final de la etapa de la audiencia inicial. Se hace etapa complementaria de investigación, y en la audiencia intermedia lo que se decide es cuáles son las pruebas que se van a llevar a juicio, si existen elementos suficientes para sustentar la acusación, y si se va a vincular, si se va a dictar auto de apertura a juicio. Después tenemos la etapa de juicio oral, y al final tenemos la etapa de la aplicación de las consecuencias, o sea, de la pena y de las medidas de seguridad. Esas son las etapas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si fui muy rápido me dicen y lo podemos puntualizar más. Me gustaría escuchar si se entendió. Sí, bueno, yo sí. Compañeros y compañeras, ¿algún comentario que quisieran hacer? Porque particularmente la sesión que viene vamos a hablar de los métodos de aceleración, de los mecanismos, de los métodos de aceleración y de las formas anticipadas de conclusión. Que les digo, esto es la estructura general, pero vamos a ver ya las particularidades en la tercera unidad, y también obviamente vamos a ver los recursos después de la sentencia. Ese es el contenido de la tercera unidad. A sus órdenes, compañeros, si tienen algún comentario. Profesor, a mí sí me gustaría decir como que me quedó claro, pero como que está un poquito complicado. Sí me gustaría que nos diera otra pequeña explicación para poder asentar bien toda esta información, por favor. Problema. Es que sí es mucha información, pero más vale. Sí. Pensémoslo de esta manera. Yo soy ministerio público. Entonces, yo puedo iniciar una investigación por que se presenten tres tipos de situaciones. La primera es que una persona anónimamente haga una denuncia, que es una noticia criminal, al 911, que asesinaron a una persona aquí en la esquina de Patria y Gardenias, en la colonia Las Huertas, aquí en la ciudad de Culiacán. Yo como Ministerio Público ya no tengo fe pública, ya no tengo que ir a dar fe de que hay un cuerpo sin vida. Se instruye a la policía de investigación para que vaya, y a los cuerpos periciales para que hagan los levantamientos y tomen la mayor cantidad de indicios de prueba de la escena del crimen, y yo inicio una investigación aunque no haya denuncia. ¿Por qué? Porque es un delito que se sigue de oficio. Esa es una de las maneras como yo puedo iniciar una investigación. Que estamos hablando de la primera etapa administrativa de investigación. O una persona se puede presentar en las oficinas del Ministerio Público a poner una denuncia o una querella. ¿Cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre denuncia y querella? En que la denuncia se hace o se puede hacer o no hacer, el Ministerio Público está obligado a hacer la investigación, se presente o no se presenta el supuesto interesado o el tercero perjudicado. Y la querella no, la querella son tipos de conductas que afectan ciertos elementos, o sea, ciertas esferas jurídicas, y tiene que haber una tercera persona que se presente ante la autoridad, o sea, ante el Ministerio Público, para que presente la querella.
Regularmente son en tipos que los determina el propio Código Nacional y que los determina el Código Penal. Entonces, por esas tres condiciones es cuando yo inicio una investigación administrativa. Cuando yo integro mi carpeta de investigación, paso a la siguiente etapa. Le solicito al juez la audiencia inicial. En esa audiencia inicial yo voy a ejercitar acción penal. ¿Qué es esto? Yo le voy a pedir al juez, o sea, yo como Ministerio Público, ¿no? Le voy a pedir a la autoridad jurisdiccional iniciar el procedimiento en contra de una persona porque tengo elementos suficientes según mi carpeta de investigación de la probabilidad de que una persona haya cometido ese asesinato, o haya cometido esas lesiones, o haya cometido el delito que sea. El juez va a determinar en esa audiencia si en efecto tengo en mi carpeta elementos suficientes para presuponer que esa persona cometió ese hecho delictivo. Si presupone que sí, con la información que se vierte en la audiencia, va a determinar un plazo complementario de investigación. Me va a decir el Ministerio Público, ok, de acuerdo, hay elementos suficientes, pero hacen falta otros elementos a cumplir. Entonces, te voy a dar 3 meses de periodo complementario de investigación para que continúes con tus cuerpos policíacos, con tus áreas periciales y con tus técnicas de investigación para que complementes tu teoría del caso. Obviamente, la defensa, con la capacidad que se tiene ahorita, podemos hacer una defensa activa. La defensa también puede desarrollar investigación para integrar elementos a la carpeta de investigación donde se determine que la persona que estás defendiendo no es la que cometió ese delito o no es la responsable de ese delito. Entonces, una vez que pasa el plazo complementario de investigación, vamos a una audiencia intermedia. En la audiencia intermedia, ¿qué se va a determinar o qué se desahogar o qué se va a ver? Vamos a determinar si los elementos de la carpeta, ahora ya robustecida con el plazo complementario de investigación, cumple con las condiciones de modo, tiempo y lugar para determinar que existen, ahora sí, elementos científicos, porque recuerden que tenemos ahora con el nuevo sistema, tema de la ponderación, ya no tenemos en la prueba tasada, o sea, una simple declaración o una simple aceptación de culpabilidad no es elemento suficiente para determinar que una persona realmente es culpable o no. Tiene que haber elementos científicos. Se pondrá el elemento de la cientificidad de la prueba, el principio de la cientificidad de la prueba. Entonces, una vez que ya tengo los dictámenes periciales, una vez que ya tengo toda la información, ¿qué es lo que hago? En la etapa intermedia, defiendo la cientificidad de la prueba, defiendo la legalidad de las mismas, defiendo los elementos que tengo en la carpeta y le pido al juez, o sea, realizo la acusación. Digo, señor juez, ahora sí, ya tengo los elementos suficientes para demostrar que esta persona cometió el delito. Obviamente la defensa va a buscar demostrar que no. Entonces, si tengo los elementos suficientes y le demuestro al juez que los tengo y la legalidad de los mismos, el juez va a dictar un auto de apertura a juicio, va a iniciar el juicio. En el juicio, ¿qué se va a hacer? Se van a hacer alegatos de apertura, o sea, se va a exponer oralmente la teoría del caso de cada una de las partes, después se van a desahogar las pruebas, después se van a ir a alegatos de clausura, y con toda esa información el juez va a determinar si una persona es culpable o es inocente, y va a dictar sentencia. Y en la sentencia va a dictar la pena y las medidas de seguridad que se tienen que cumplir por el delincuente si se determina que es culpable de haber cometido esa conducta ilícita. Y obviamente pues ya tiene que cumplir con las condiciones, si es pena privativa de la libertad o si alcanza libertad previa por el tema de la Ley Nacional de Penas y Medidas, o si tiene que cumplir algunos otros elementos, o si tiene que pagar alguna reparación del daño. Ahí se va a estructurar y se va a determinar. Esa será la última etapa. No sé si de esta manera quedó un poco más explícito o más entendible. Sí, sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Si no hay ninguna otra duda, pues por mi parte sería todo. Daríamos por concluida esta charla. Les agradezco mucho su paciencia y les digo, les pido una disculpa por no haberme podido conectar en la sesión anterior.
reviso las actividades de la unidad 2 que me comentaron que hay inconsistencias y para el día de mañana ya debería de estar corregido. De igual manera, cuando las corrija, en el grupo les voy a poner un mensaje informándoles para que revisen su sistema. Ok, gracias. Perfecto. Tengan una excelente noche todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, saludos.